Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, volvemos a los vídeos, espero que os sigan gustando y hoy voy a hacer un vídeo sobre el manejo de una crisis hipertensiva, tanto para el MIR como para las urgencias, ¿vale? Es un tema que no está muy claro, hay muchos artículos al respecto, depende de cada guía, te dicen una cosa u otra, algún matiz, entonces yo voy a intentar hacerlo muy básico para responder bien todas las preguntas del MIR y más o menos en la urgencia tener claro qué es lo que tenemos delante. Entonces vamos aquí con nuestra pizarrita, como siempre, y vamos a poner aquí lo primero de todo, ¿no? Una crisis hipertensiva. Y yo creo que de las primeras cosas que tenemos que tener claro es qué es una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que la hipertensión arterial, ¿vale? Digamos que empieza o que ya la consideramos a partir de 140-90, ¿no? 140 tenemos por una parte la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica o la presión arterial. Evidentemente en la sístole se bombea con mucha más fuerza la sangre, va a ser mayor que en la diástole, si no, no habría bombeo de sangre y habría un problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo empiezan las crisis hipertensivas? ¿Cuándo nos asusta mucho una hipertensión arterial? Depende de las guías, pero quiero que nos quedemos con 180-120, ¿vale? Pueden ser que solo tenga 180, que solo tenga más de 180, perdón, que solo tenga más de 120 o que tenga ambos, pero nos tenemos que quedar más o menos con esta cifra, ¿de acuerdo? Entonces, una crisis, cuando tenemos una crisis habitualmente es algo agudo, entonces sería que en un momento puntual tenemos más de estas tensiones. Y esto es bastante grave. ¿Por qué? Porque cuando sube mucho la tensión arterial se pueden producir isquemia en determinados tejidos, se pueden afectar los tejidos. Y como sabemos, la isquemia conlleva necrosis, la necrosis es muerte celular y la muerte celular habitualmente es irreversible, ¿de acuerdo? Y cuando se nos muere un tejido, eso no nos gusta a nadie. Entonces hay que saber manejarlas muy bien. Como siempre respondemos a nuestras 5 preguntas y la primera de ellas sería ¿en qué consiste? Pues ya sabríamos qué es esto, elevación brusca de la tensión arterial. La siguiente sería ¿cuál es la causa? Entonces, la primera de ellas, la más básica, sería, por ejemplo, una respuesta emocional al estrés, al dolor, etc. Entonces, si tú tienes un dolor muy fuerte, probablemente te suba la tensión arterial. Pero sería una tensión arterial que cuando controles el dolor bajaría. Entonces, lo que tendrías que hacer es dar analgesia, por ejemplo. Si tú tienes una crisis de ansiedad porque se te ha muerto en un accidente de tráfico tu padre, pues evidentemente lo que vas a tener que dar es una benzodiazepina. Por eso muchas veces, ante una tensión arterial un poquito alta, 190, a veces lo que se da es una benzodiazepina para intentar relajar al paciente y ver si así se controla la tensión. Si no, pues entonces suponemos que es una crisis hipertensiva real, digamos. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se puede elevar la hipertensión arterial? Pues aquí voy a hacer la primera, ¿no? Que sería la ancianidad. ¿Por qué? Pues porque con el paso de los años los vasos sanguíneos se vuelven más y más rígidos. Entonces esa rigidez, es decir, pérdida de complianza, ¿de acuerdo? Pérdida de distensibilidad, va a hacer que los vasos pues soporten peor las presiones y entonces aumente la presión arterial, ¿de acuerdo? Eso sería habitualmente causas de un poquito de hipertensión arterial, no suele dar una crisis hipertensiva. Luego tenemos otras cosas como puede ser un hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? Hiperaldosteronismo. La aldosterona, tenemos un vídeo al respecto que os dejo abajo sobre el túbulo colector cortical. La aldosterona lo que hace es mete sodio, saca potasio. Si mete sodio, mete líquido. Si mete líquido, aumenta volemia y aumenta la presión arterial, por ejemplo. Hiperaldosteronismo que puede ser primario, puede ser secundario, etc. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Liddle, que es como una especie de hiperaldosteronismo. Tenemos también el síndrome de Cohn, que es un adenoma suprarrenal, etc. También podríamos tener crisis hipertensivas por exceso de catecolaminas, como puede ser la noradrenalina, etc., que la tendríamos, por ejemplo, en un feocromocitoma. Entonces, yo lo que quiero que tengamos claro es que lo primero va a ser solucionar la crisis hipertensiva, pero luego vamos a tener que buscar el desencadenante, porque si es un feocromocitoma, por ejemplo, vamos a tener mucho cuidado porque puede dar una crisis adrenérgica brutal si damos betabloqueantes antes que alfa-bloqueantes. Hay cositas por ahí. Entonces, sabemos en qué consiste, sabemos cuál es la causa. Tercero, las consecuencias, pues sería eso, puede haber lesiones de órgano diana.
Y el diagnóstico, eso lo vamos a ver ahora, porque dentro de las crisis hipertensivas hay dos tipos, ¿vale? Y esto, de hecho, voy a abrir, si puedo, otra pantalla para que lo veamos bien, porque hay dos tipos que me parecen muy, pero que muy importantes saber diferenciarlos perfectamente, que sería la urgencia hipertensiva, diferenciarla de la emergencia. Entonces vamos a poner aquí urgencia, y lo voy a poner en verde, y la emergencia en rojo. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque el rojo habitualmente se asocia a peligro. Entonces, ¿qué va a diferenciar la urgencia de la emergencia hipertensiva? Si hay lesión o no del órgano diana. Es decir, si tú tienes tensión arterial alta, más daño renal, más daño cerebral, más daño cardíaco, más daño retiniano, etc. Entonces, en la urgencia, ¿vale? No lesión de órgano, y aquí sí que hay lesión de órgano. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si no hay lesión de órgano, la gravedad disminuye, y esto puede ser manejo ambulatorio y por vía oral. Porque no es tan grave. Es grave, pero no es tan grave. Aquí, sin embargo, te está diciendo que hay órganos que están sufriendo, órganos que probablemente no vuelvan a ser lo que eran. Entonces hay que tratarlo ya. Por esto, habitualmente hay que ingresar al paciente o a la paciente, y son fármacos por vía intravenosa. ¿De acuerdo? Esto es algo que tenemos que tener clarísimo, la diferencia entre emergencia, que nos pone muy tristes, y la urgencia, que nos pone más o menos tristes, ¿vale? Diferencia entre urgencia y emergencia, y sobre todo el manejo. Entonces, a nivel de fármacos, ¿qué se suele utilizar? Por ejemplo, en la urgencia, lo que utilizamos en urgencias suele ser el captopril, que también se llama Capotem, de 25 miligramos, vía oral. Vía oral, no sublingual. Lo he preguntado, lo he mirado, la vía sublingual en algunos pacientes puede incluso provocar isquemias cerebrales, etc. Entonces, la vía oral está demostrado que es una forma de administrar la medicación muy buena, y de hecho se pueden dar incluso hasta 3 dosis si no se reduce la tensión a lo largo de 20-40 minutos, ¿de acuerdo? Pero quiero que te quedes sobre todo con el captopril, porque es uno de los más utilizados en urgencias. Si no, luego puedes pasar a otros fármacos como calcioantagonistas, etc., pero nos quedamos con el captopril. En la emergencia depende de qué órgano diana esté afectado. Tenemos, por ejemplo, fármacos como el labetalol, que es un beta bloqueante que aquí son todos intravenosos, ¿de acuerdo? El urapidilo. En algunos casos se utiliza nitroglicerina. Aquí tenemos muchas alternativas. Pero sobre todo quiero que te quedes con esta diferencia entre urgencia y emergencia. ¿De acuerdo? Y lo último que me gustaría saber, que sepamos de esto, voy a abrir otra pantalla, es que tenemos que buscar cómo son las lesiones de órgano diana, porque hay una frase que me encanta, que me dijeron una vez en la carrera, de Claude Bernard, que decía algo así como: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, dentro de las emergencias, y esto nos va a servir a la hora del diagnóstico, recordad que ya llevamos respondidas 3 de las preguntas, que es en qué consiste, cuál es la causa, qué consecuencias va a tener. Pues ahora tenemos que saber cómo se van a manifestar esas lesiones de órgano diana para poder buscarlas y así diferenciar si es una urgencia de una emergencia, y así también luego saber cómo tratarlo o cómo no tratarlo. Entonces, emergencia. Piensa un momento. ¿Cuáles son órganos de tu cuerpo fundamentales? Cerebro, corazón y riñón. Pongamos sobre todo el hígado también, pero nos vamos a quedar con estos 3. Y luego algo que a mí no me gustaría perder, que por ejemplo sería la vista. Entonces me voy a quedar con estos 4 órganos, sobre todo para evaluarlos. Entonces, vamos a empezar por el cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que intentar buscar? Hacer una muy buena exploración neurológica y hacer una buena interrogación del paciente para ver si, por ejemplo, ha tenido un accidente isquémico transitorio, si ha tenido un ictus. Le preguntas: oye, ¿a usted en algún momento ha notado que dejaba de hablar? ¿Ha notado que tenía alguna alteración visual? ¿Ha notado que le costaba mover una extremidad o un hemicuerpo? Descartas esto. Y también la encefalopatía hipertensiva. También, pues, por ejemplo, a nivel del diagnóstico, puedes pedir un TAC para ver si tiene áreas de hemorragia, etc. Entonces,
Esto sería con exploración, historia y a lo mejor un TAC, ¿de acuerdo? Cosas que podríamos hacer. Vamos con mi órgano, el corazón. Es mi órgano favorito. Aquí está. Entonces, a nivel del corazón tenemos varias opciones. Tenemos que se produzca una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Que el paciente de repente te cuente que con esta tensión arterial alta tenga más disnea, que se note más fatigado, que le cuesta caminar, etc. Que tenga incluso un edema agudo de pulmón, que de repente tenga demasiado líquido en los pulmones y entonces le cueste muchísimo respirar, que esté súper fatigado, etc. O incluso que tenga un síndrome coronario agudo, es decir, que tenga un infarto, ¿vale? Por ese aumento de la presión arterial, que disminuye el riego sanguíneo, entonces aquí te contaría probablemente dolor torácico. ¿Aquí qué sería lo que pediríamos habitualmente? ¿O qué pediría yo? Vamos. Yo lo que pediría sería una radiografía, una analítica de sangre, pues a lo mejor con péptidos natriuréticos y con troponinas y un electrocardiograma. Y con esto más o menos podríamos saber cómo está el corazón. Siguiente, el riñón, ¿de acuerdo? Y en el riñón, ¿qué vamos a tener? Insuficiencia renal aguda. ¿Cómo lo podemos ver? Sobre todo con la creatinina, que aumente. O si tiene, por ejemplo, hematuria en una analítica de orina reciente, etc. Ya tenemos cerebro, corazón, riñón. Y hay una cosa que no se suele hacer en los servicios de urgencias porque están bastante masificados, pero que habría que hacer, que es mirar el ojo. Sobre todo, más bien, el fondo de ojo, la retina. Y ahí podríamos ver que tenga edema de papila o exudados retinianos, porque los vasos de la retina son unos vasos muy finitos y con aumentos de la presión arterial se pueden romper. Entonces, ¿qué tendríamos que buscar a la hora del diagnóstico? Daño cerebral, daño en el corazón, daño en el riñón, daño en el ojo. ¿Cómo se podrían hacer estas cosas? Pues lo hemos dicho, en el cerebro, exploración física, una buena historia, incluso un TAC. En el corazón, una radiografía de tórax porque podremos ver el edema agudo de pulmón, una analítica de sangre en la que podemos ver péptidos natriuréticos que tienen un elevado valor predictivo negativo de insuficiencia cardíaca, troponinas también, y el electro para el síndrome coronario agudo. En el riñón, una analítica donde veamos creatinina y un análisis elemental de orina, y en el ojo, un fondo de ojo para detectar edema de papila y exudados retinianos. Y con esto ya sabemos qué es una crisis hipertensiva, la respuesta a las 5 preguntas, diferenciar una urgencia de una emergencia, responder bien a todas las preguntas y saber qué hacer en urgencias. Porque si es una emergencia, la medicación va por vía IV y es una situación crítica. Si es una urgencia, puede ir por vía oral. Recuerda suscribirte, darle like y espero que te haya gustado. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo.